A Rusia la está apoyando ahora China. Y son dos países poderosos nuclearmente hablando. Entonces allí comenzaría lo que es el alinderamiento de la fuerza. Pero la Unión Europea está en el filo de la navaja porque en los actuales momentos la Unión Europea se nutre más de Rusia en algunos aspectos como el gas y están distanciados de los Estados Unidos, que de aceptar estas cosas esos países de Europa se perjudicarían porque Rusia también tomaría medidas contra toda Europa. Pero el experto, el que conoce, el que estudió allá, lo tenemos aquí, que es el doctor Víctor Marenco. Doctor Marenco, buenos días. Muy buenos días, Lao. Muchas gracias por haberme invitado acá y estoy aquí presto para responder sus preguntas y las preguntas de todos los radioescuchas de esta vasta radioaudiencia que usted tiene en este programa. Doctor Víctor Marenco, usted estudió en la Unión Rusa Soviética Socialista, estudió durante la atomización o estudió posterior. Yo estudié desde el año de 1982 hasta el año de 1988, luego llegué de nuevo allá en 1990, cuando se estaba desatomizando el país. Llegué ya en calidad de ingeniero a hacer unos contactos y hacer unas compras de maquinarias allá y hacer también unos enlaces de acuerdo a unos programas de asistencia técnica. Y obviamente después regresé de nuevo en el 93, en el 96, en el 2010, 2011 y el 2013. Ese es el... Usted estudió en Moscú, en la Patricio Lumumba. Sí, señor, yo estudié en la Universidad Estatal de Rusia, de la Amistad, que en ese tiempo se llamaba la Patricio Lumumba, ya no se llama la Patricio Lumumba, ahora se llama la Universidad Rusa de la Amistad. Bueno, y usted conoce Kiev, conoce Ucrania. Yo conozco todo el sector del Donbass porque cuando estudié mi carrera de ingeniería de minas y estaba haciendo el masterado, me tocó estar en Donetsk, que es una cuenca de carbón bastante importante. Me tocó estar en Lugansk, que también es un procedimiento de esa cuenca carbonífera. Estuve en Mariupol, estuve en Kharkov, estuve en Kiev, estuve en Zaporozhye, estuve en Crimea, estuve en Odessa. Estuve en el Lvov, prácticamente después de Colombia, el mejor país que conozco en el mundo se llama Ucrania. Bueno, usted acaba de mencionar dos ciudades, una es Donbass y la otra, ¿cómo se llama? Lugansk. Lugansk, que esas dos, de esos dos países fueron aceptados que se independizaran por parte de Vladimir Putin, ¿verdad? Le digo, sí. Se pueden independizar, pero ahí está también Crimea. Sí, también, correcto. ¿Qué podemos decir de esas tres repúblicas de ese sector? Bueno, mire, quisiera primero darle este mapa para que usted lo observe, ¿no? Ajá. Entonces, aquí en la parte anaranjada están las repúblicas que se han separado, que son Crimea, la República Popular de Lugansk y la República Popular de Donetsk, que usted mencionó acá. Sí, señor. Eso está componiendo alrededor de unos 210.000 metros cuadrados de casi el millón, 210.000 kilómetros cuadrados de casi el millón de kilómetros cuadrados que tiene toda la República Ucraniana. Entonces, es un enlace importante por el hecho de que tanto Crimea como Donetsk como Lugansk componían desde la época zarista la llamada Novaya Russia, o sea, Nueva Rusia. Es decir, Ucrania como Estado no existía en la época zarista. Claro. Tampoco existía en la época pre-Romanov, o sea, antes de que los Romanov se acercaran al poder y lo ocuparan en el año de 1623, que fue cuando llegó el primer zar ruso. Zar significa César, ¿vio? Zar significa César, el primer zar ruso, que le dan el connotamiento de emperador en 1623 con Mijail I. Entonces, cuando eso se aclara, se debe decir de que ni siquiera en la época zarista
Ucrania existía como república. Existía como una asociación federativa del gran imperio ruso. Lo que pasa es que la gente no conoce muy bien que el hecho de que Ucrania y Rusia son un mismo pueblo y derivan de una misma raíz étnica. El hecho se establece fue que tanto Ucrania como Rusia hablaban prácticamente el mismo idioma hace 2 siglos y después eso fue mutando por situaciones ya conexas obviamente con la particularidad del gobierno ruso. Se respetaban las independencias incluso durante los zares, existía el federalismo, pero usted entiende más rápido cuando habla ruso al ucraniano que cuando uno habla español y entiende el portugués. Es decir, son muy semejantes los idiomas. Lo mismo sucede con el bielorruso. Son muy semejantes los idiomas. ¿Cuál es el punto neurálgico de lo que está pasando, doctor Víctor Marín? La cuestión estriba precisamente en una situación de seguridad. Y después eso se ramifica en varias vertientes. A Rusia no le ha gustado el hecho de que la OTAN esté dispuesta a asimilar a Ucrania como un miembro permanente del Tratado del Atlántico Norte. Porque está en limítrofe con Rusia y allí irían unas bases militares estadounidenses y estarían en la frontera con Rusia. El peligro estriba, en términos sencillos, es que si ellos hacen unas bases de ese estilo e instalan misiles nucleares, pueden impactar a Moscú en menos de 4 minutos. Claro. Y eso no lo puede permitir Rusia. ¿Por qué? Porque primeramente pues impactaría el centro neurálgico, segundo estaría en una posición de indefensa y tercero la cuestión radicaría en bajos términos de respuesta, es decir, Rusia no estaría en capacidad de responder equitativamente a un ataque nuclear a Moscú en caso tal de que esas bases se instalen. Es decir, ya esos son cruzamientos de que pueden interpretarse como algo que está por encima de las líneas rojas. O sea que esa es una posición irreconciliable. Eso no lo van a negociar los rusos. Los rusos no, ellos no van a negociar eso. Entonces ahí es donde viene el parangón. Posteriormente existe ya el problema étnico, es decir, que como yo sí les puedo decir aquí que yo lo viví incluso siendo un adolescente, porque yo llegué allá de 18 años y estuve en esa región de 19 años y conocí prácticamente toda esa situación. Usted en Lugansk, en Kharkov, en el mismo Kiev, en Donetsk, en Mariupol, en Kryvyi Rog, en todos esos sitios, ahí se habla ruso, ahí no se habla ucraniano. Ellos son rusos. Son rusos. Y entonces esa conexión está estribada por el hecho de que pues hicieron el hermanamiento, eran las épocas esas de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, llegaron varios primeros ministros, llegaron secretarios principales del Partido Comunista de la Unión Soviética, entre ellos 2 ucranianos que fueron Brezhnev y Khrushchev, y entonces Khrushchev le regaló a Ucrania Crimea, porque creían que eran pueblos hermanos, entonces todo el mundo contento. También les reconocieron que ellos podían apoderarse de Nueva Rusia, y entonces eso se fue originando, pero no olvidaron de que ahí existían rusos étnicos. Ahora, el doctor Marenco, la posición de dominio y de poder, los Estados Unidos coge y sanciona, sí. por ejemplo, a Cuba, coge y sanciona a Venezuela y somete a estos pueblos a una hambruna y a una miseria terrible. Pero una sanción a Rusia puede responder cerrando las llaves del gas. Y es que Ucrania es el mayor gasoducto y el que conecta a Rusia con la Unión Europea. Entonces allí puede Putin, y es lo que él está utilizando también como medida de poder. Señores, se meten aquí y yo apago la llave del gas. Es correcto. Lo que pasa es que a la radioaudiencia es que hay que explicarle es que entre los yacimientos de gas que quedan en el occidente de Siberia o en el noroccidente de Siberia y el gran mercado de consumo europeo que está después de Polonia, después de Ucrania, después de Bielorrusia, siempre pues el tránsito de los gases va
a pasar por Ucrania, básicamente, ¿no? Claro. Entonces, hay algunos gasoductos que también pasan por Bielorrusia, no sé, pero entonces el mayor mercado tiene que ser dirigido a través de Ucrania. Eso es importante tenerlo en la cuenta por el hecho de que Ucrania se convierte como un portal gasífero de todo el gas ruso hacia Europa y no tanto en ese sentido, sino que también se denomina como un eje distributivo bastante importante. Eso por ese lado. Pero por el otro lado, los rusos, viendo todas estas alternativas que han pasado con Ucrania en los últimos 12 años, porque no nos remitamos nada más a lo que pasó en el 2014, sino que esta crisis venía desde antes, ellos han optado por construir otros gasoductos que van desde lo que es San Petersburgo hacia la costa directa en Alemania, en el mar Báltico. ¿Me entiendes? Entonces, eso es lo importante porque le hacen el trasvase a lo que es el efecto ucraniano. Entonces ya construyeron un gasoducto, ahora construyeron el segundo y esa fue la preocupación importante. El gas es una parte del problema, sí es radicalmente valioso y puede ser definitivo, pero no es la solución del todo. Hay otras aristas. Hay otras aristas, como dice usted. Tengo entendido de que Ucrania, cuando existía la Unión Rusa Soviética Socialista, era ese sector que maneja la tecnología más avanzada en la construcción de ojivas nucleares y tiene mucho uranio y puede enriquecer uranio y otros elementos y se convierte también en quitarle a Rusia ese poder del uranio y de la cuestión nuclear que iría a alimentar a unos países enemigos de Rusia. Lau, el problema no es el uranio, porque incluso nosotros aquí en Colombia tenemos reservas de uranio ahí en la Amazonía, como usted no se imagina. Claro, pero ellos tienen cómo enriquecerlo. El problema es que ellos tienen 15 centrales nucleares que producen excedentes de uranio, que Claro. es la materia prima esencial para las fabricaciones de bombas atómicas. Y fuera de eso de las reservas que tienen, que sí son importantes, y fuera de eso de las fábricas de enriquecimiento de uranio, que también son cruciales, el problema radica en que ellos tienen muchas personas entrenadas como científicos, como ingenieros nucleares y como personal entrenado en el aspecto logístico que le pueden hacer una bomba nuclear en menos de 2 meses. Ese es el problema. Entonces, el problema es tener un vecino de esa naturaleza, ¿verdad? Aunque ellos renunciaron a cualquier alternativa nuclear, ahora que se rompieron los acuerdos de Minsk, ellos pueden reconsiderar esa situación y decir de que ellos van a fabricar sus propias bombas. Pero, doctor Marenco, ¿Ucrania quiere independizarse o lo están obligando o están negociando y entregándole prebendas a Ucrania para que se separe de Rusia? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es el querer y el sentir de Ucrania? ¿Te quiere que yo le diga la verdad, Lau? Sí, sí, Bueno, claro. le voy a dar mi versión y mi opinión en ese respecto, que es enteramente mía y nada más que mía, basándome no solamente en lo que he leído, sino en lo que los he visitado y cómo los conozco. Casi el 70% de la población ucraniana quiere unirse a Rusia. Sí. Ante todo, eso sí le digo. Aquella población que no quiere tener ningún vínculo con Rusia está concentrada en los alrededores de la ciudad de Lvov, que está vecina con Polonia. Ellos son lo que se llamaban pues los rusos católicos, o perdón, los ucranianos católicos, que obviamente por ser un poquito más dependientes a lo que fue Polonia y porque en mucho tiempo también fue un sector dominado por Polonia, ellos lo consideran de esa manera. Pero el ucraniano del centro o el ucraniano del sur se diferencia totalmente del ucraniano del noroccidente. Claro. Y ellos siempre tienden a conservar lazos con Moscú por muchas relaciones filiales, es decir, hay muchos casados con rusos, hay muchos convenios de empresas con Rusias entre ucranianas y hay mucha situación que se establece dentro de esa hermandad. Pero allá, doctor Marenco, no pasa lo que está pasando entre nosotros, que una cosa quiere el pueblo y otra cosa quiere el gobierno. A mí se me hace que quienes están interesados en vincular a Ucrania a la OTAN y entregarle a los Estados Unidos y a la Unión Europea
esa facultad de ser vecino de Rusia y de disparar desde Kiev a Moscú, ¿verdad? A mí se me hace que son los gobiernos y no es el pueblo. Quienes están mandando y quienes ostentan el poder hoy día en Ucrania básicamente son ucranianos del noroccidente, es decir, aquellos que tienen ligación estrecha con Polonia o con Checoslovaquia o con Hungría. Básicamente son ellos. Y han pues instaurado una serie de leyes hasta ridículas, o sea, prohibiendo que se hable oficialmente el ruso, cuando eso es risible allá en Ucrania. En Ucrania todo el mundo le habla ruso a usted. Y incluso hasta varios de esos parlamentarios están hablando y de pronto se les sale el discurso en ruso y no se dan cuenta. No, son cuestiones de ese estilo que son hasta risibles. Han instaurado el hecho de que han prohibido la iglesia ortodoxa rusa y instauraron la iglesia ortodoxa ucraniana y resulta que no pudieron porque la gente se les retiró de las iglesias, ¿entiendes? Claro. Han propiciado unas cantidades de migración de rusos y de ucranianos hacia Rusia. Hoy día Rusia le ha dado alrededor de 5 millones de pasaportes a rusos desde el 2010, a ucranianos desde el 2010. Rusia le ha dado alrededor de 5 millones de pasaportes a los ucranianos del 2010 y ahora van a darle 1,5 millones de pasaportes nuevos a las personas que viven en la región de Lugansk y en la región de Donetsk. Algo así como hicieron en Crimea. Entonces, la cuestión étnica realmente es muy determinante. Ahora, los lazos económicos obviamente están ligados a Rusia. ¿Por qué? Porque es un país que es vecino, es un país que es potencia, es un país que se está incrementando, es un país, como usted bien lo dijo ahora, que tiene una conexión explícita y directa con China. Ahora que esta gente vino y le cerró la parte del gas que hicieron los rusos hace 15 días, mandaron el gas a China. Claro. Mandaron el gas a China y con eso pues ellos pues no pierden sus capacidades financieras. Entonces son cuestiones que hay que pensar muy bien, porque mientras aquí nos están vendiendo del hecho de que los rusos son como un oso, los rusos no son osos, los rusos son ajedrecistas. Sí. Eso quede muy claro. Sí. Son muy buenos en las geoestrategias geopolíticas que se están dando. Y nos están vendiendo la prensa occidental un paquito o una intronización totalmente aviesa que únicamente está conectado simple y llanamente por dar a entender una propaganda que no está conectada con la realidad. Bueno, o sea, doctor Marenco, que aquí quien tiene que ceder es los Estados Unidos para que no haya una guerra. Bueno, la variante de la otra arista es la extrema derecha en los países europeos y la extrema derecha en Estados Unidos, que se llama Trump, que guardan relaciones muy fuertes con Putin. Entonces, esto detrás tiene un trasfondo político para instaurar a varias personas que tienen intereses electorales y que a raíz de toda esta insuficiencia que se está dando con el COVID y con esta legislación fuerte y con esta plausibilidad que le han dado a las medidas relacionadas con la restricción del COVID, donde ellos han expresado su deseo de libertad, de no tener máscaras, de no vacunarse. Esto está ligado. Y esto es lo que los analistas hoy día no lo asumen. Por eso estoy yo aquí. Porque yo leo la prensa rusa, yo leo prensa extranjera y yo leo, por ejemplo, algo muy diciente en el cual las personas no se referencian, que es la información primaria vital. ¿Cuál es la información primaria vital? La información que deviene de los organismos de inteligencia. Entonces usted tiene que leer, por ejemplo, qué oficialmente están diciendo los israelitas, qué oficialmente está diciendo la CIA y qué oficialmente están diciendo los rusos, en términos de inteligencia, no en términos de estos paquitos de periodistas ahí que realmente no informan de manera certera. Entonces, eso es lo que estamos diciendo, porque nosotros tenemos aquí al señor Eric Zemmour, que ya está ganando bastante puntos en las encuestas electorales en Francia, y él apoya a Putin. Y él dice que Putin no está. Y ahora vino el señor Trump y sacó su nueva red social que se llama
Truth Social, y esa Truth Social está dándole bate a lo que fue Twitter, a lo que es Facebook y a lo que es Instagram. La sacó antes de ayer y obviamente viene parangonado con esta concepción de lo que significa realmente posiciones geoestratégicas, pero con influencia política en otros países, algo que no se le atribuye a Rusia y que Putin está logrando precisamente con estas estrategias. Doctor Marenco, usted dijo ahora de que la derecha de Estados Unidos tiene una amistad muy fuerte con Putin, o sea, ¿Putin es de derecha? No, Putin no es de derecha. Putin, en términos aplicativos, casi que podría decírsele que es de centro izquierda. Claro. ¿Y esa amistad entonces por qué? Esa amistad se vuelve simplemente en afanes de inversión. Precisamente porque Donald Trump tiene alrededor de casi $7 mil millones invertidos en varios aspectos económicos, en varios activos económicos en Rusia. Principalmente por eso. Y fuera de eso, pues durante la presidencia, Trump y Putin hicieron una amistad bastante explícita. Ahora, este señor Eric Zemmour también está interesado en eso. ¿Por qué? Porque es que el problema del gas es que ahora se está pagando casi alrededor de $1,000 por millón de metros cúbicos. ¿Entiendes? Eso es carísimo. Son carísimos. Hay un tema, doctor Marenco, que es que Rusia tiene el gas ahora mismo, pero también tiene el petróleo, porque está apoyando a Venezuela, protegiendo a Venezuela, que es la reserva más grande que tiene el mundo en petróleo, y Maduro hace y acerca a lo que es la OPEP, la Organización Mundial Petrolera, es la que domina el petróleo, y lo que es Irán, lo que es Irak, y lo que son todos esos países giran más a favor de Rusia que de los Estados Unidos. Los Estados Unidos se les está complicando la situación porque Rusia y China se están apoderando del gas, del petróleo y de otros elementos que irían en contra de la economía norteamericana. A eso agréguele también los yacimientos dieléctricos de coltan, de wolframio y todo lo demás, que también Venezuela es muy potente en ese sentido, ¿cierto? Eso sí deberíamos tenerlo en la cuenta porque es muy importante. Ahora, el gas y el petróleo no van a definir toda esta balanza. El problema no es eso, el problema es la billetera de las personas que viven en Europa Occidental, donde yo tengo familiares y ya me dijeron de que el precio del gas, el precio de la energía se le subió casi un 45%, algo que era una locura. Y se está presentando en Holanda, se está presentando en Inglaterra, se está presentando en los países nórdicos, se está presentando en Finlandia, se está presentando en todos. Todos están subiendo la factura del gas y eso impacta. Hubo una conversación de la Unión Europea con Putin y también con el presidente de China. Y la Unión Europea le planteó, oye, pero si ustedes son socialistas, practiquen el socialismo con nosotros, repartan ese gas, porque ustedes dicen que reparten. Y le contestó Putin y China, no, nosotros con ustedes practicamos el capitalismo. ¿Qué tal eso? Mire, las sanciones dan risa, porque esto no lo han dicho aquí. Aquí, por ejemplo, Estados Unidos lo que ha hecho es el bloqueo de los activos del banco BEP, un banco enano. ¿Me entiende? Han hecho también el bloqueo del Pramsvязьbank, un banco enano. Y 42 compañías hermanadas también, o sea, cuestiones pequeñas. Inglaterra congeló los activos de 5 bancos rusos, y entre ellos los mismos. Le congeló los activos a 4 personas que son del círculo social y político y gubernamental de Putin. La Unión Europea, 27 ciudadanos rusos, ¿me entiende? Ellos no se han metido con la base energética, no se han metido ni con el petróleo, no se han metido con el gas, porque ellos saben muy bien los costos políticos que estos tienen. Entonces, todo esto se los estoy diciendo porque después salió Japón, salió Canadá, que realmente con Rusia no tienen ningunos vínculos así que uno diga que son importantes. Los vínculos realmente se establecen entre la Unión Europea y especialmente Inglaterra, donde la gran mayoría de
los oligarcas rusos han depositado sus dineros que han extraído de allá. Esas son las sanciones que de pronto aquí me informan, pero son sanciones enanas, son sanciones que no tienen ninguna, y se lo estoy leyendo a usted de aquí de fuente rusa, del Komsomolskaya Pravda, ¿me entiende? Y entonces cuando ellos hablan aquí, Запрет въезда для 8 членов Совета Безопасности РФСР, ellos están diciendo, o sea, imagínense, le prohíben la entrada a 8 ciudadanos. ¿Qué es eso? Eso no son sanciones es decir, están más bien haciendo lo que es una articulación política, que puede ser un embellecimiento, pero que en el fondo económico realmente no van a afectar esta situación. Entonces, yo creo que aquí lo que uno debe evitar, Lau, es que esto se propague y esto realmente desencadene en una guerra nuclear, que realmente eso es lo que preocupa. Sí, señor. Eso es. Doctor Víctor Marenco, muchas gracias, muy amable por venir acá a aceptar esta invitación de Alerta Barranquilla, su conocimiento profundo, ¿verdad? Y sus vivencias, sus experiencias viviendo allá en Rusia, estudiando en la Patricio Lumumba de Moscú, sus visitas a Ucrania y a todas estas ciudades, lo hacen a usted una persona con la cual hay que hablar si se quiere conocer lo que está pasando en Rusia. Muchas gracias, doctor Marenco. Muchas gracias, muy amable. De verdad que a mí me duele mucho. Viví mis experiencias allá. Esas son ciudades hermosas, todas las que usted ha nombrado. Dentro del tiempo que yo los viví, eran floridas, eran con unos espacios abiertos, con unas avenidas amplísimas, unas plazas hermosísimas, gente muy agradable. De verdad que eso es lo que más duele, que después de que ellos hubiesen logrado tanta beneficencia, tantas alegrías, estén terminando con estas secuelas que ya va alcanzando casi los 15.000 muertos entre bando y bando. Algo que era prácticamente irreconocible e inconcebible en los tiempos de mis vivencias allá. Muchas gracias, Lau. Muchas gracias, doctor Marenco. Ya volvemos.